Fundado en 1949 por don Miguel Roberto Telles y Conrado González Mejía, el Instituto Jorge Robledo lleva el nombre del mariscal español que comandó la avanzada peninsular sobre las tierras antioqueñas. La escogencia de dicho nombre no fue azarosa. Se trataba de una época marcada por la violencia partidista y debía encontrarse una figura que no fuera representativa de lo político del momento y si más bien tuviera un contenido y una denotación más simbólica desde lo histórico. En sus primeros años, el instituto funcionó en una casa del centro de Medellín, hasta que en 1953 se dio inicio a la Sociedad Inmobiliaria Educativa, constituida por representantes del sector cívico y empresarial de Antioquia, quienes contribuyeron a la construcción de un campus educativo propicio para el desarrollo de la escuela moderna. Al terminarse la construcción, el colegio contaba con un bloque de jardín y uno para primaria y bachillerato. Con el paso de los años, se fue ampliando la infraestructura, de modo que hoy en día el instituto cuenta con una sede central con secciones de jardín, primaria y bachillerato, 2 bibliotecas, laboratorios de ciencias naturales, química y física, 2 salas de exposiciones, salones para talleres de artes plásticas, salón de música, cafetería, amplios espacios para la práctica del deporte, un teatro con capacidad para 300 personas y un auditorio para 140, además de generosas zonas verdes, un completo campus al servicio de su población estudiantil. Desde su fundación, los principios del Instituto Jorge Robledo han estado orientados a formar ciudadanos modernos que sepan dirigir las riendas de la sociedad, pero sobre todo las de sus propias vidas. Es así como entre los egresados del colegio se encuentran académicos, dirigentes sociales, músicos, periodistas, artistas, como también deportistas de renombre. Ejemplo de ello son personajes de la vida nacional como el historiador Jorge Orlando Melo, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, el director del Banco de la República José Darío Uribe, el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa, el ministro de Salud Alejandro Gaviria, los periodistas Félix de Bedut, Iván Mejía y Pascual Gaviria, los músicos Andrés Franco Gómez y Juan Esteban Aristizábal, la física Pilar Cosio Tejada, el corredor de Fórmula 1 Roberto José Guerrero y el campeón mundial de ciclismo Santiago Botero. Para lograr el objetivo del proyecto moderno de la educación, tanto el señor Telles como Conrado González tenían en mente que la estructura de la escuela implementada hacia mediados del siglo XX debía ser modificada, de tal modo que el conocimiento no estuviera orientado al enciclopedismo, sino a la unión de unos saberes específicos. Así, principios como la libertad, el respeto, el cuidado de sí, la equidad, la fraternidad y la tolerancia están marcados por el hecho de darle al estudiante una educación ilustrada, en donde a través del proceso formativo cada estudiante vaya forjando por sí solo una visión del mundo. De esa manera, una vez terminado su bachillerato, podrá hacerse cargo de sí mismo como sujeto político capaz de desarrollar aquello que lo apasiona dentro de la sociedad de su tiempo. Para hacer esto posible, el colegio adoptó desde sus inicios el modelo de la escuela activa, proyecto surgido en Europa a partir de las reflexiones del filósofo Juan Jacobo Rousseau. La idea que se tiene de la escuela activa en el Instituto Jorge Robledo no es entonces la de formar al estudiante bajo las acuciantes necesidades políticas y económicas que sobre la sociedad recaen, nublando el entendimiento claro sobre el mundo. Por supuesto, tales necesidades deben ser comprendidas, pero al mismo tiempo puestas bajo el análisis crítico del estudiante capaz de hacer la distinción entre el reino de la necesidad y el reino de la libertad. El robledista se forma bajo los principios morales que él mismo sea capaz de discernir. Por ello, el colegio, bajo el acompañamiento de profesores formados en distintas áreas del conocimiento, se ha convertido desde su fundación en un espacio donde los estudiantes se acercan a los modelos sociales de los cuales en un futuro próximo llegarán a ser partícipes. Yo creo que el colegio me ayuda a formarme como sujeto político, dándome las herramientas para ser una persona crítica. No podemos negar que las situaciones nos definen.
y el colegio me da esas situaciones para ser una persona crítica, para aprender a dar mi opinión sobre los ideales políticos que me están mostrando. Las clases comienzan con un elemento teórico, el cual estudiamos, analizamos y utilizamos para buscarle solución a las problemáticas sociales actuales, pasadas o futuras. Solamente la división. Andrés, ¿ya lo tienes? Listo, dínoslo. Rector, ¿pensaría usted que la escuela activa, por lo menos en sus aspectos más elementales, como lo son la relación con los otros, con el mundo, con la naturaleza, la búsqueda de la verdad a través del conocimiento y sobre todo la libertad del individuo, encontrarían tal vez en la Grecia clásica sus bases conceptuales, a pesar de que siglos después se perdería a manos de las instituciones coercitivas del medioevo? A mí me parece que es impensable el occidente contemporáneo sin el antecedente del pueblo griego. Ideas como las de ciudadano, libertad, libre albedrío, democracia, si bien es cierto que pueden hoy por hoy existir en culturas asiáticas o africanas, tienen unos antecedentes muy diferentes de los que puede tener entre nosotros. Incluso uno podría aventurarse a afirmar que la escuela majestática, la mayéutica, la escuela peripatética, incorporan elementos propios de esa concepción del hombre propia de los griegos. Una escuela autoritaria es muy fácil concebirla en cualquier cultura. Al fin y al cabo, la educación tiene como función fundamental permitir la reproducción de una comunidad en condiciones satisfactorias. Y para la inmensa mayoría de la gente, incluso también en Occidente, eso pasa por la obediencia de los menores a las disposiciones de los mayores. Solo cuando esos conceptos como el de libertad, libertad de expresión, libertad de pensamiento, han sido acunados durante 1 o 2 milenios, ya uno piensa que en la escuela puede haber también lugar para la libertad de pensamiento, para la libertad de expresión. Lo que no es lo más común tampoco en Occidente. Es decir, uno dice, a pesar de tener estos antecedentes, en el mundo griego tampoco es la forma más común de escuela. El trabajo por proyectos que se trabaja en el instituto se comenzó a partir del 2001. Es una actualización de la pedagogía activa. Este proyecto es muy importante porque se tiene en cuenta al niño con sus potencialidades, todos sus conocimientos previos. Los niños llegan al colegio con un repertorio de saberes y 100 lenguajes que los quieren expresar. Nosotros como las maestras tenemos que tener una actitud de escucha, siempre pendiente de lo que los niños dicen. Yo siento que los estudiantes se sienten felices en el colegio porque son libres, se pueden divertir y le explican bien los profesores. Soy feliz en el colegio porque aquí podemos ir a todas partes. También no tenemos que usar una ropa fija, uniforme, sino que podemos venir con ropa que nos guste, nuestro gusto. Y podemos pintarnos las uñas y no nos dicen nada. Y eso me permite ser yo. En líneas generales, nosotros podríamos decir que desde la perspectiva de la escuela activa, la tarea es el fortalecimiento del yo. Más allá de si tú piensas en las artes, en la gimnasia, en la química, en la filosofía, más allá de las asignaturas, la tarea educativa es la formación del yo. De tal manera que cuando el alumno llegue, por ejemplo, al grado 10º, la química no sea más grande que él. La gran explicación por lo general del fracaso escolar es que los niños se enfrentan a una máquina que es inasible para ellos, que la ven enorme y se les acostumbra desde muy pequeñitos a que vean como enorme esa máquina
esa máquina que hace justicia, que impone el orden, que castiga, que señala los horarios y dice cuándo hay que callar y cuándo se puede hablar. Si tú permites que el yo se forme en otro contexto, las tareas académicas van a ser mucho más simples, mucho más sencillas. Mira que yo no estoy diciendo que no haya esfuerzo, yo no estoy diciendo que no deba haber disciplina, pero la disciplina debe ser lo que entendemos como la disciplina del trabajo. Es decir, el aprendizaje de las matemáticas comporta una disciplina apropiada para las matemáticas. La disciplina del salón de artes es distinta de la disciplina de la cancha de fútbol. ¿Qué pasa? Que en las artes y en los deportes es muy fácil producir de manera práctica esa diferencia. Es decir, al niño no hay que explicarle, es que tú aquí estás de pantaloneta porque estás jugando fútbol. No, es que lo intuye. Hay un contexto que le explica por qué esa disciplina es distinta de la clase de literatura. ¿Ves? Ahora bien, cuando hablamos de la escuela activa, también tenemos que entender que no es uniforme. Hay alternativas dentro de la escuela activa, hay modalidades, unas más fuertes, unas más rigurosas, otras menos rigurosas. De alguna manera eso comporta muchos elementos culturales, maneras de ser de la sociedad. Yo no me imagino en la sociedad mexicana, que es una sociedad mucho más vertical, una escuela como la nuestra. Allá podrá llamarse escuela activa también y con seguridad tendrá grandes diferencias con la escuela tradicional, pero nos sorprenderíamos también nosotros bastante de que esa también fuese escuela activa. La Escuela de Ballet del Instituto Jorge Robledo la comenzaron a fundar en el 89 el rector Federico García y Annalisa Echeverry, que es la actual directora, pero se consolidó en el 91. A mí me gusta mucho porque nos dan una formación muy interdisciplinaria, desde el ballet, danza contemporánea, danza moderna y hip hop. Actualmente hay aproximadamente 60 estudiantes, desde pre-ballet hasta nivel avanzado, son más o menos 4 niveles. Muchos bailarines han salido del país y de la ciudad. Por ejemplo, hay 2 que están estudiando danza, una en Francia y otra en Alemania. Hay otra que está en una compañía de ballet en Bogotá. Entonces somos de un nivel excelente, muy talentosos. So, second problem says, how to handle. El programa de inglés como segunda lengua en el colegio es diferente a lo que suele conocerse como un programa de bilingüismo o como un programa de inglés intensivo. Es más bien un programa de English Second Language que se montó y se dirige desde la rectoría del colegio y está diseñado para aplicarlo exclusivamente en el instituto. El colegio, me parece, tiene una mente abierta, entonces se puede enseñar sus clases en varias formas, por ejemplo con juegos, con la música, con los videos. Por ejemplo, yo enseño a los estudiantes en las ciencias naturales en inglés. Los estudiantes tienen una buena oportunidad de aprender las asignaturas en un otro idioma. And look, it's not neutral because if it were neutral, it would be purple. But look, it turns pink. Los salones no son tan grandes, entonces siento yo que puedo conectar muy bien con los niños y me parece genial para aprendizaje. It's important because they sign the act, okay? Desde su fundación en 1949, el instituto enseñó la lengua inglesa a partir del kinder. Hace cerca de 15 años y atendiendo al dictado de las nuevas realidades, el Instituto Jorge Robledo tomó la decisión de profundizar la enseñanza del inglés.
El colegio ha perfeccionado un programa de inglés como segunda lengua que, si bien tiene como columna vertebral la enseñanza directa en el aula, igualmente está complementado por un importante porcentaje de asignaturas impartidas en ese idioma. Un programa de inmersión que se desarrolla en los Estados Unidos y Canadá, cursos, seminarios y clubes de conversación. Además de sus maestros especializados en la enseñanza del inglés, el colegio ha formado un número significativo de profesores de otras asignaturas, mediante cursos, visitas y prácticas directas en países anglosajones para que, más allá de la gramática o la sintaxis inglesa, con la enseñanza de sus asignaturas, ayuden a los alumnos a comprender y usar el idioma en la vida cotidiana.